Buena gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la computación, algunas luchas entre procesadores y demás. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estamos? Hombre, encantado de que me hayas invitado realmente aquí. Ya medio te he seguido un poquito en redes sociales ahí, he estado viendo que estás haciendo unas cosas bien interesantes. O sea, ya estábamos como esperando la oportunidad, ¿verdad? Pero realmente pues muy agradecido de la invitación y pues a la orden, ¿verdad? De poder hablar un poquito aquí sobre todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta parte? ¿También estudias sistema? Pues ahorita estoy llevando las últimas 2 clases ya de mi carrera. Les digo yo en forma de broma que me faltan 2 clases, 800 horas de práctica y como 15 horas de BOAE. Digo. Ya prácticamente estamos en esa cúspide que nos habíamos propuesto de alguna vez una meta como tal. En mi caso, pues yo decidí dedicarme bastante a esta línea. Allá por los 2000 más o menos, una vez viendo un jueguito de Buscaminas, de Super Bomberman, era realmente así como de Super Nintendo más o menos era el jueguito. Me gustó mucho, realmente, lo vi en una computadora, nunca me prestaron para jugar la computadora ahí, que era del pastor de la iglesia donde antes yo iba. Entonces, pero fue realmente como un amor a primera vista, por así decirlo, y wow, me gustó. Y pues ya en los últimos años ya ha sido un poco más como tu trabajo, ¿va? Como algo que te ha permitido tener algo de qué vivir, de qué comer, porque no puedo decir que soy desagradecido por el conocimiento. Hemos tratado de implementarlo de la mejor manera y pues gracias a Dios ahí hemos estado, ¿verdad? Con eso. Probablemente muchas personas conozcan cuál es el rendimiento de una computadora, los conceptos básicos de una computadora. Creo que en el trabajo, en la escuela, en el colegio, muchas tuvimos la oportunidad de tener una y creo que más o menos tenemos algunas ideas de lo que es el tema de la computación. Algunos programas, todo lo que tiene que ver con la informática. Pero es que vos sos de la nueva escuela, o sea, realmente tuviste más Exacto, oportunidad para tenerlas. exacto, y no creas que fue algo así como que te dan la computadora y vos ya sabes manejarla. Muchas veces vos tenés que empezar a incluso a arruinarla para poderla comprender, entender Híjole. algunas partes. Podemos decir que antes habían memorias de 1 mega, de 2 megas, y eran carísimas, pero todo era relativo porque si nos ponemos a hablar de todo el avance y de los cambios que han habido, podemos decir, pucha, qué poquita la capacidad que tenía, pero es que tampoco los Ujú. documentos o la información que se manejaba tampoco era muy grande. Entonces, en ese caso era relativo todo. Es que igual si te pones a ver, por ejemplo, hasta 1970, 74, eh, las computadoras pues prácticamente lo único que hacían era procesar datos, ¿va? Eran letras, números, caracteres especiales y pare de contar. Viene esta invención de Steve Jobs y es realmente el primer pionero que habla sobre ya la interfaz gráfica de usuario, ya utilizar un mouse, utilizar un ratón. Entonces, obviamente el procedimiento en ese caso, ¿verdad? Pues viene a presentar una base clara para el incremento de la información. Como tú bien dices, híjole, inicialmente eran carísimos. O sea, una persona que podía disponer de una computadora en su casa, o sea, era alguien que tenía una buena cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de máquinas que te costaban que 6,000, 8,000, $10,000 en Estados Unidos. O sea, aquí ni siquiera en Honduras podíamos nosotros contar que aparecían realmente estas máquinas que podían tener. Y pues yo te contaba extra cámaras que nosotros en el colegio aprendíamos algo que es sobre la ley de Moore, que este jodido establece que cada 18 meses debería de haber un incremento significativo en la parte de la creación de dispositivos. Es decir, si por ejemplo un dispositivo era de este tamaño, entonces en el momento dentro de 18 meses debía de ser de la mitad y tenía que tener mayor capacidad de almacenamiento. Obviamente los precios comienzan a dispararse también, ¿verdad? A medida de que comienza a avanzar la parte de las computadoras, pues eran enormes inicialmente y comienzan a reducirse, a reducirse, a reducirse a tal punto de que hoy en día podemos decir que un teléfono celular inteligente es una computadora. Y en comparación con algo otros componentes, por ejemplo, las tarjetas gráficas, por ejemplo, podemos ver de que la modernización y los mismos fabricantes han ido creando más y más potentes, pero ¿en qué punto vos decidís que tenés que utilizar una tarjeta gráfica más potente de la Yo anterior? creo que la parte que vamos a contar, vaya, de repente nosotros acá por la poca disposición de recursos, es bien complicado que te digas que te vas a cambiar a una
a una tarjeta gráfica, a una 3090, que es de lo más nuevo que hay ahorita actualmente. O sea, ya creo que ahorita cuando salga este podcast puede que ya esté apareciendo una más nueva. Y tú me comentabas que tienes una 1050. 1050. 1050, ok. Entonces, relativamente hablando para tu trabajo, para esta parte del podcast, para la edición de videos, edición de imágenes, obviamente necesitas una computadora o una tarjeta gráfica que se asemeje a cumplir con cada una de esas expectativas. Lo que pasa es que vamos al factor monetario. O sea, a medida de que va saliendo una nueva tarjeta, pues las demás comienzan a bajar de precio, pero aún así están a un precio demasiado elevado. Y ahora, pues, partiendo un punto que está pasando ahorita con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues también los componentes se han vuelto más caros. No hemos visto algo significativo que baje realmente el precio de las cosas. Entonces, claro, o sea, si tú tienes una tarjeta que en este momento te funciona y te trabaja bien, entonces creo que perfecto, o sea, no hay necesidad de poder cambiar. Ahora, si ya pues te vas a dedicar a un diseño más específico o ya estás buscando, por ejemplo, incursionar en la parte de la televisión, pues obviamente vas a necesitar mucha mayor capacidad en cada uno de estos elementos. Yo creo que todo es más que nada como la oferta y la demanda. Vas a necesitar adaptarte a nuevos componentes en base a las necesidades que tú tengas. Vaya, por ejemplo, tú hablas ahorita de esta memoria que tienes. Yo tengo una i5 de tercera generación en mi computadora y tiene una tarjeta gráfica dedicada, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que es una Qualcomm, creo, K1000. Entonces, yo ahorita manejo, por ejemplo, programas de diseño gráfico como Adobe en la última versión 2022. Manejo también lo que es Visual Studio 2022 y realmente la máquina me trabaja súper, súper bien. En algunos programas nuevos, como por ejemplo Discord, que es prácticamente lo que utilizan muchos streamers ahorita para poder pues o recibir clases o hacer algunos videos o hacer cosas en vivo, ¿verdad? Transmisiones en vivo, pues siento que la máquina realmente se me está quedando un poquito alcanzada, por así decirlo. Y es ahí donde te sentís un poco obligado a tener que comprarte más componentes, más potentes, obviamente, para poder llevar a cabo esos trabajos. Pero muchas personas que nosotros en este medio conocemos tienen componentes bastante potentes, pero aún así se sienten obligados a poder comprar o adquirir otros componentes. ¿Será eso que depende más de no solo de los programas que utilices, sino que incluso en algunos videojuegos, si estamos hablando de videojuegos, pues consumen más recursos, necesitas más potencia en estos componentes, por ejemplo la tarjeta gráfica? Eso está de más decirlo, según lo que estamos hablando. Claro. Pero ¿en qué momento vos decidís no seguir con esos componentes y volver o avanzar con otros componentes más potentes? Es una guerra de nunca acabar realmente, porque siempre va a haber alguien que va a tener la capacidad económica para comprarte lo más nuevo que exista, ¿verdad? Pero te hago una relación, Onan. O sea, imagínate pagar 800, 900 dólares o euros por una tarjeta que está relacionada ahorita con lo más actual que hay. O sea, obviamente para una persona pues que le sobra el dinero es algo significativo, pero realmente ya para una persona que es luchadora, que está buscando la manera de cómo ingeniársela, entonces yo creo que es ir escalando poco a poco. O sea, la parte de la comodidad, vamos a decirlo así de esa manera, difiere en cuanto a tus recursos que estás adquiriendo. Entonces, obviamente, si tú tienes una manera de cómo adquirir de repente un poquito más y que a la computadora que tienes le puedes adaptar esa nueva tarjeta, pues perfecto, lo puedes ir haciendo. Lo que siempre se quiere es estar arriba y no abajo, porque aunque no utilices todos los recursos de ese componente, vos lo que querés siempre es tener lo mejor, obviamente. Claro, pero va a depender también de tu trabajo. Porque hablamos de aquí de lo que tú haces, de tu podcast, de lo que yo hago. En todo caso, realmente ocupamos algo potente. Pero también vamos al otro punto de que hay personas que se compran una super máquina que tira rayos láser o no sé, cualquier cosa. Refrigeración líquida. Para usar Excel. Entonces, creo que todo está orientado, por así decirlo, como decía la canción de Ricardo Arjona, ¿verdad? A veces Dios le da pan a quien no tiene dientes.
en que hay veces que hay personas que pueden comprar buenas máquinas, pero las compran para trabajos de ofimática, por así decirlo. Entonces, claro, la persona que puede seguir creciendo y seguir comprando algo un poco más actual, no estoy diciendo que lo más nuevo, pero sí algo un poco más actual, entonces te va a permitir seguir escalando a mejorar tu contenido, a mejorar lo que haces. Entonces, claro, tú haces una renderización de un video Mucho más y de rápido. repente te va a tardar que 4 o 5 horas. Por poner un ejemplo, no se tarda tanto, pero por poner un ejemplo, 4 o 5 horas. Y de repente, pues tú encuentras un componente nuevo, encuentras una tarjeta, equipas con un mejor procesador, qué sé yo, un poquito más de memoria, y de repente obtienes un grado significativo. Entonces, yo creo que todo va a ser destinado en base al alcance de los objetivos que tú quieras. Obviamente, si tú compras una nueva tarjeta y esa tarjeta te permite hacer las cosas en la mitad del tiempo que lo haces, Vas a preferirla 100%. claro, entonces de repente ahí es una buena inversión y vale la pena poder hacerla. Pero vamos a lo mismo, que difiere directamente en la capacidad costo-beneficio que te puede generar. Y eso por mencionar solamente las tarjetas gráficas. Obviamente hay mucho más componentes que tal vez no nos va a dar tiempo de mencionarlos todos, pero sí, algunos cambios que vos has visto, bueno, así como vos decís que sos de otra generación totalmente diferente a la mía, ¿qué cosas te traen como melancolía? Miro que traes un disco, unos cassettes. Híjole, mira, te trae un Just. Este dispositivo, por lo que he podido investigar, porque realmente hasta hoy me lo encontré, te voy a ser honesto. Este dispositivo se utilizaba como una especie de backup para poder hacer respaldos y es de 1 giga realmente, o sea, Yeah. 1 giga. Y creo que lo más que sacó la empresa, que es iOmega, era 2 gigas, creo que fue la parte más grande. Entonces, obviamente antes, sí, claro, antes no era, ¿cómo se llama?, una gran cantidad de información. Tú me hacías el comentario de que todo se dependía de la cantidad de información que tenías. Obviamente una imagen te cabía en 56 KB, por decir algo. Este es un disco de almacenamiento de 1 giga. Correcto, correcto. Es sí, para sacar respaldos, son backups. Ah, ok. Entonces sí, lo que te mencionaba de que anteriormente, bueno, ahora en estos tiempos nosotros podemos decir, pucha, que poquito. Ahora una USB trae 32 gigas, pero en ese entonces, exacto, trae 32 o más, pero en ese entonces... Te voy a contar, paréntesis, te voy a contar. Ajá. El que me prestó eso, que es un amigo, me llama Nasrier, saludos, si nos veo por ahí. Nasri una vez compró un lote por AliExpress, compró un lote de 10 memorias USB de 1 tera cada una. De 1 tera. Y yo creo que ahí anda una todavía en el carro. Pero eso fue hace poco. Estoy diciendo que hace fue unos 8 años, 8 más años. O menos. Sí, incluso... hace 8 años, o sea, ¿para aquí? O sea, ha crecido esto realmente. Exacto, y es relativo, como lo mencionábamos al inicio, de que anteriormente tampoco ibas a utilizar tanta información. Creo que conforme va avanzando la tecnología, los componentes aumentan de capacidad, obviamente vamos a llegar a tener hasta de qué, ¿cuántas teras? Unas 100 teras. Ya ahorita creo que salió un disco óptico, según estaba leyendo, de 5 teras. 5 teras. 5 teras. Sí, incluso yo tengo un disco de 8 teras, pero es un disco duro de 8 teras. Ah, ok, mecánico. Sí, un mecánico. Okay. Entonces, hablando sobre este tipo de componentes, vamos a dejar de lado todo lo que tiene que ver con la parte histórica de la computación y todos los componentes. No va a alcanzar el tiempo. Y vamos a hablar sobre algunos cambios, pero en relación a tu experiencia, algunas anécdotas que vos quieras contar de lo que viviste antes. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos con un amigo de que el internet antes era de 512 y te tocaba que cargar hasta 2 días. Oye, 512 ya era algo... bastante grande. Yo me encontré con el... Ay, antes te salían, por ejemplo, los... Trabajabas con... El internet que te lo daba un hotel. Había una clave que se llama, un nombre de usuario que se llamaba Frónica, y creo que el número de clave de usuario para entrar era 128. No recuerdo si era ese el número. Entonces tú te conectabas con el teléfono de tu casa, hacías la conexión. Normalmente las computadoras antes traían un puerto que era un RJ11, y en el RJ11 entonces se hacía la conexión y todo. Obviamente tu mamá pegaba el grito en el cielo de tu papá porque te salían llamadas a España, a Alemania, a Estados Unidos, y te aparecían, o sea, cuentas grandísimas, obviamente, ¿verdad?
Y, híjole, pero cuando yo inicié con ese, por eso, porque yo me conecté la primera vez con eso y era como de 120, no recuerdo si de 64 o 128, por eso cuando me dices 512 ya es Era algo bastante. respetable. No, claro. Y, o sea, y como las páginas no estaban orientadas a una animación completa, entonces obviamente era imágenes estáticas y te aparecían textos como tal, entonces obviamente no dependían tanto de una velocidad increíble de información. Ahora, pues, en internet residencial que te ofrecen 50 megas, 80 megas, qué sé yo. O sea, ¿El internet con cable crees que quede en el olvido y que ahora más que todo el wifi o inalámbrico todo? hay un caso bien específico. Bueno, son dos casos. Uno es mío, personal, que tengo ese inconveniente que te estaba comentando con lo de Discord, que por ejemplo, si yo estoy conectado directamente al wifi de mi casa, de repente llega un momento que yo estoy haciendo una presentación o algo y se cancela. O sea, se reinicia el servidor, pero ya es parte de la tarjeta de red inalámbrica que trae internamente la computadora. Y he visto un cambio significativo cuando hago la conexión directamente con cableado. Entonces siento que se estabiliza un poquito mejor. Ahora, claro, el dispositivo como tal es para que se use a través de red inalámbrica. O sea, si no, es una computadora de escritorio normal, común y corriente. Y realmente, pucha, una de las partes más interesantes en esto es que por lo menos en mi experiencia personal, yo siento que es un poquito mejor tener las conexiones, porque, por ejemplo, el firewall de Windows, en el caso de los usuarios que son Windows, tiene ese inconveniente que, por ejemplo, las redes públicas, como son públicas obviamente y que pueden ser perjudiciales porque te pueden, pues ya acceder directamente a los archivos de tu computadora o lo que sea, entonces, pues, tiende a desactivar todas esas redes públicas. Antes, en Windows 7, uno podía definir cuando una red era de hogar, era de trabajo o era pública. Ahora, de aquí en adelante, en Windows 10 o Windows 8 en adelante, creo que todas las redes te las establece como públicas. Entonces, el firewall hace como una especie de conexión y dice, está conectado a una red pública, yo creo que esta red no puede ser tan segura que digamos porque es pública. O sea, se establece, se encapsula en una parte y dice que es pública. Pero entonces vos preferís más la conexión con Conexión cable. fija. Conexión fija. Por la situación que te estoy diciendo. El firewall entonces llega un momento y dice, está demasiado conectado, lo vamos a desactivar ahorita. Entonces, me pasó incluso, vino un guatemalteco y también daba cursos así de computación. Y tenía, no te quiero echar mentiras, como 30 computadoras más o menos, todas conectadas con Wi-Fi. Con wifi. Todas. Era Windows 7 en aquel tiempo, estoy diciendo 2008, 2009 más o menos. 2009, 2010 por ahí. Y yo notaba que el inconveniente que presentaban las 30 máquinas era que todas se desactivaban casi al mismo tiempo, o sea, en secuencia estaban conectadas y de repente, pulungón, una se desactivaba el Wi-Fi y comenzaba otra vez a conectarse y ese era el problema. Eso suele pasar, Sky siempre. Claro, pero cuando yo comencé, en aquel tiempo comencé a investigar un poco y hablaba sobre el firewall de Windows. Obviamente, hay que saber desactivarlo también y tener un poco de conocimiento porque no puedes quitar toda la protección, obviamente, de la computadora. Por algo está el firewall. Y ahí encontré yo en varios foros que muchas personas hablaban sobre eso, que el firewall de Windows 7 en particular tenía esa parte, esa temática. O sea, llevaba, por ejemplo, contabilizado cuánto tiempo, no te quiero echar mentiras, no te quiero decir si eran 5 o 7 minutos, pero llevaba contabilizado cuánto tiempo y después de X tiempo te desactivaba, te desconectaba y te lo volvía a conectar. Y a veces, si tú no tenías la conexión automática, tenías que darle clic, obviamente, en las conexiones y conectarte otra vez. Entonces, para evitar ese conflicto, yo dije, ok, mejor hacer la conexión directa con cable RJ45. Lo que pasa es que algunos dispositivos, bueno, tocábamos el caso de los Mac, no traen realmente algunas la conexión directa para una conexión RJ45. Y hablando de algunos mitos, yo tengo uno, en lo principal, se puede mencionar de que si vos estás utilizando tu laptop y la tenés conectada a la corriente, se arruinan las computadoras al tenerla. Yo sé que es una pregunta bien, bien básica y bien obvia muchas veces, pero existen ciertas teorías de que no, de que sí, en ese caso. Parcialmente cierta. Fíjate que particularmente los dispositivos que son de 2011 para abajo sí tienen ese problema.
hemos estado participando en muchos foros. Es parte del aprendizaje, también es parte de, cuando no entiendes algo, pues buscas alguna vez información. Algunos lo encuentran en videos, otros pues cuando ya no encuentras información en videos te vas a foros. Y la mayoría de los foros establecen que por lo menos las computadoras que estaban del 2011 o 2012 para atrás sí tenían ese inconveniente, particularmente, por ejemplo, en la vida útil de las baterías. Tú puedes dejar una computadora conectada a X o Y cantidad de tiempo hoy en día y pues la batería es poco el cambio significativo de vida útil que va a tener. Antes sí era como que un poquito más extremo tener esa clase de cosas, o sea, tenías que tener muchísimo cuidado porque si dejabas demasiado conectada la computadora, pues obviamente la batería reducía su vida útil como tal. Entonces, por eso te digo, parcialmente es cierto. En los equipos viejos, que todavía algunos se venden a un buen precio, tanto en páginas como eBay, en Amazon, muchas personas que traen equipo reacondicionado para vender acá, te venden esta clase de experiencia con estos nuevos productos. La gente que trabaja con baterías de ion de litio han establecido un cierto tipo de tecnología en la cual cuando la batería llega al 100% de su carga completa, entonces se desconecta obviamente para evitar conflictos con, ¿cómo se llama? Con la batería, que se vaya a dañar, que se vaya a arruinar. Por ejemplo, yo conocí casos en donde alumnos me contaban de que le había aparecido una chibola a la batería. O sea, se les inflaba realmente porque lo dejaban demasiado tiempo conectado. Hablando exclusivamente sobre equipos que son viejos. Y en el caso de las marcas, ¿qué marca vos no recomendarías o tenés algunas dudas? Algo que yo no recomiendo, no porque sean malas, porque realmente son muy buenas, unas que son las MacBook como tal. Ahora bien, el problema que yo encuentro más acá es, número uno, el soporte técnico que se le pueda dar, porque realmente en Santa Rosa son pocos, raros y contadas las personas que yo puedo decir, sí conocen realmente toda la estética, la electrónica y todo lo demás y te pueden dar un diagnóstico exacto. En primer lugar. Y en segundo lugar, la compatibilidad con las aplicaciones. De repente en tu trabajo te piden, tú tienes una MacBook, te piden que hagas un documento o lo que sea y que lo vas a compartir, qué sé yo, en una red local. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo trabajas normal en tu Mac, tú lo empezaste a hacer y todo lo demás. Cuando tú lo compartes, entonces las demás personas no van a poder abrirlo porque los formatos son diferentes. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como Office 2019, o sea, no hay una versión compatible con 2019. Incluso creo que sería 2018 o 2020 porque van un poquito diferentes las versiones de Office. Obviamente siempre sigue siendo el mismo Microsoft el que hace ¿cómo se llama? Las versiones tanto para Windows o como para Mac. Pero el problema más grave que yo encuentro acá es la incompatibilidad. Obviamente, si tú lo conviertes a un PDF, pues asunto arreglado. O sea, puedes compartir la información como tal y cualquier persona lo puede leer en cualquier tipo de teléfono celular o lo que sea. Sí, y esa lucha de compatibilidad y todo eso tiene que ver con la lucha comercial que existe entre los fabricantes. Se puede mencionar lo de Apple con Windows, en este caso, que hay una guerra constante por la comercialización de productos. Incluso Apple es un poco reservado. Bueno, creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿va? De que ellos lo que quieren es tener un ecosistema que vos utilices el Apple Watch y demás productos que sean afines para poder mantener siempre una versatilidad y una facilidad al momento de utilizar documentos, entre otras cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí me gusta Mac en el sentido de que vos solo conectás algo y un dispositivo, uh-huh. Por ejemplo, una impresora la conectás. Es bien rara las veces en donde tenés que descargar los drivers o incluso tenés que mandar algo por Bluetooth a otro dispositivo. Uh-huh. Es bien raro que te falle. Que a diferencia de Windows, tenés que descargar drivers, tenés que descargar programas, tenés que ir a ver la versión del otro dispositivo a ver si es compatible. Y esas cosas también te ayudan a poder desarrollar y a poder entrar a ese mundo de la programación, porque no todo se les da, pero por ahí puedes empezar. En ese sentido, cuando hablamos de competencia entre los mismos fabricantes de estas marcas, ¿qué preferís vos más en cuanto a los procesadores? ¿AMD o Intel? Híjole, me la pusiste difícil. Fíjate que yo estoy enamorado de AMD. Porque, bueno, desde que vi realmente la fuerza que tiene, por así decirlo, la capacidad que tiene para procesar datos, la nueva generación de procesadores de AMD, que son los Ryzen, yo me quedé enamorado, definitivamente. O sea, ya tener un Ryzen 7, un Ryzen 5, o ponerle un Ryzen 3,
es una computadora pues de mucha potencia realmente. Pero la fama que existe entre estos AMD es que es un procesador más económico a diferencia de los Intel. Según lo que yo tengo entendido, Intel pues es un procesador más caro y más fiable. Y Híjoles, AMD tengo entendido que como que sobrecalienta mucho es que y mira, son más el económicos. detalle es que esta es una lucha de nunca acabar. O sea, esta lucha de Intel y de AMD es algo que viene estableciéndose desde antes de 1990. Cuando, ¿cómo se llama? Los que estaban haciendo, ¿verdad? Los procesadores, Intel como tal, tienen un pacto de no agresión con AMD, pero podían utilizar las patentes de ellos. Entonces, obviamente, cuando encontraban algo que era bastante bueno, lo implementaban dentro de su sistema como tal. Lo que tú dices, de repente los procesadores de AMD por años fueron establecidos como procesadores económicos, vamos a decir así, que tenían problemas de sobrecalentamiento y tantas otras cosas más que se pueden encontrar en el uso del mercado. Pero a partir de la generación Ryzen, realmente esta gente dio un paso al frente como un estándar realmente, particularmente para el diseño gráfico y para los juegos. Eh, Uno veía, por ejemplo, la forma en cómo procesaban los datos, el ponerle un Ryzen 5 de 5400, 5500, no recuerdo cuál es la serie, y uno lo colocaba a la par de un i7 de décima generación y realmente el rendimiento era superior. Lo dejaba Claro, mal. claro, el Ryzen quedaba por encima. Incluso te hacía el comentario de cómo se llama lo mejor de Intel de la décima generación de la onceava generación, perdón, contra lo mejor de AMD, que era el Ryzen 9 5950X. Cuando estas personas comienzan a hacer esta comparativa, realmente ganaba por muchos puntos realmente el Ryzen. Entonces, claro, cuando tú comienzas a ver eso, en mi caso, que me dedico más a la parte del diseño gráfico, no soy mucho para la edición de videos, pero sí me gusta de repente ponerme a hacer algunos de ellos, a veces cuando estoy en clase o lo que sea. Realmente para mí es lo mejor que existe ahorita. Incluso con la nueva generación que están sacando, que son los Ryzen 7000, que ya son un ojo de la cara realmente, o empeñar un riñón o lo que sea, porque están muy caros realmente. Y entonces se puede decir de que hay los Ryzen, los procesadores Intel, y qué pensás de los M1 y M2 de Apple. Fíjate que casi no he estado tan influenciado a conocer un poquito la parte de Apple, ¿verdad? No quiero opinar demasiado al respecto, pero esta gente siempre lo que tú decías, ha tratado de que su ecosistema esté lo más rentable posible. Yo he visto MacBook que tienen una capacidad increíble para el diseño gráfico. Entonces, claro, hay personas que les conviene, por así decirlo, utilizar un Apple mejor porque dentro del ecosistema, dentro de los programas, aplicaciones, trabaja mucho mejor. Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, nosotros que somos usuarios regulares de Windows o Linux, que muchos que pueden estar viendo este podcast son bastante relacionados a Linux, van a encontrar realmente algo significativo en los procesadores de AMD. Yo creo que debemos de darles una oportunidad como tal, porque ya hemos venido influenciados por muchos años con, ¿cómo se llama?, con esta situación de los procesadores de Intel. Ahora bien, seguimos siempre a lo que hablábamos en la parte anterior del podcast. O sea, es oferta y demanda realmente. ¿Hasta dónde te puede ajustar la cobija? Por ejemplo, yo ahorita estaba buscando una Ryzen en eBay, una Ryzen 7 5900. Híjole, más de $700, más impuestos. Entonces, claro, obviamente ya para poner en perspectiva, pues una buena cantidad de dinero que se tiene que invertir para comprar un equipo nuevo. Obviamente estarías a la vanguardia, tendrías una máquina que te va a durar de 5 a 8, 10 años, porque realmente si uno le puede sacar el provecho adecuado, ¿verdad? Una computadora te va a servir para mucho tiempo. Entonces vos hosting Ryzen, Sí, AMD. sí, sí, ahorita sí, yo creo que solo me falta nada más la camisa acá que diga, Sería I love bueno. Ryzen. Sería bueno. Bueno, entonces vamos a invitar a la gente que en los comentarios del video pueden poner qué tarjeta gráfica tienen y podemos tal vez darles algunos soportes técnicos de Sí, parte sería tuya. bueno. O darles algunos tips de qué pueden hacer para el sobrecalentamiento de las computadoras, porque también están las computadoras de escritorio, están las laptops, que son totalmente diferentes. ¿Sabes qué otra cosa también he notado yo? Que hay como una baja calidad de información, que la gente no sabe a veces qué tipos de componentes tiene dentro de sus máquinas.
Hay algo que pueden hacer, un ejemplo bastante rápido es presionar la tecla Control, la tecla Shift, la tecla Escape, las tres al mismo tiempo. Y en el administrador de tareas, que es el truquito que aparece ahí para eso, ¿verdad? Se van a rendimiento y ahí les puede aparecer si el tipo de disco duro que tienen, el tipo de procesador, la generación que les aparece. Es un elemento bastante práctico. Y ahí pueden ver realmente, pues, qué realmente han comprado y si es realmente bueno. Supongamos que una persona justamente en este momento que está viendo el podcast quiere comprar una computadora, pero no sabe qué modelo, qué procesador, qué capacidad. Ok, yo con procesadores te voy a decir, lo único que no permito, o les digo que no compren es Celeron. Celeron. En cuanto a la generación de Intel, o sea, son de los procesadores de baja gama, vamos a decirlo así. Obviamente AMD también tiene procesadores de baja gama, pero siento que los Celeron son lo peorcito que existe. O sea, podemos colocar en las tres categorías. Alta gama, por ejemplo, está en el caso de Intel, están todos los i9, i7, i5, i3. Esa es la generación. Realmente es el mismo procesador, o sea, no es la gran cosa. Lo que pasa es que en las pruebas de laboratorio algunos llegaron a unos mejores frecuencias, ¿verdad? Mejores resultados y pues entonces lo etiquetan realmente. Pero es el mismo procesador. Lo mismo pasa con AMD. Los Ryzen es el mismo procesador, tiene la misma estructura. Lo que pasa es que el que mejor rendimiento tiene, este es el 9, este es el 7, este es el 5. Entonces esa recomendación vos le podrías hacer a una persona que está buscando para qué, o sea, obviamente también ese es otro punto de que para qué la va a ocupar, pero en el caso tuyo, una recomendación básica, yo soy una persona que solo la va a utilizar para ofimática, ¿cuál me recomendarías? Mira, fíjate que ahorita, hablando sobre los procesadores, porque realmente en el mercado hay mucha demanda y hay mucha oferta. Y a veces es bueno tener por lo menos un poco de información. O sea, realmente nos condenamos si no sabemos la información que tenemos. Y una de las cosas que yo siempre voy a decir es que el procesador Celeron es lo peor que existe, ¿verdad? En el caso de Intel. En el caso de AMD, pues están los procesadores A3, A5, A7. Ahí más o menos se van peleando. Pero realmente creo que ahorita el plus que la gente debe de conseguir también es que su disco duro sea de estado sólido. No tenés idea la cantidad de veces que han llegado a mi casa personas que, mire, que el Windows no me funciona, que no pasa esto, que pasa lo otro. Y cuando ya comenzamos a ver nosotros, a hacerles pruebas, obviamente con algunos programas, vemos que los discos se dañan realmente. Y los mecánicos, pues medio golpecito y hasta llegó. Entonces, aparte de eso, pues el disco de estado sólido pues viene a darle mucho más realce, las aplicaciones se abren mucho más rápido, no importa si es Celeron, pero vamos a lo mismo. A revivir prácticamente un montón de componentes que están desfasados. Sí, te la cuento rápida. Ahorita estoy reviviendo una i5 de segunda generación con un disco de estado sólido. Entonces, conseguí en eBay un adaptador para un MSATA. Un MSATA es un disco de estado sólido, pero más pequeño obviamente, que va conectado directamente a la placa madre. Pero conseguí un adaptador ahí para poder hacer ese cambio de secuencia. Y realmente cuando uno comienza solo con la instalación de Windows, o sea, una instalación de Windows en un disco mecánico, uno se tarda a veces hasta 40 minutos, 50 minutos. En un disco de estado sólido se tarda 13, 14. La diferencia es abismal. Y lo mismo pasa para todo trabajo, porque, claro que sí. Pero en cuanto a los discos, siempre existe un deterioro mayor en los mecánicos. Obviamente los sólidos son un poco más rápidos, pero tiende a llevar esa desventaja. Hay pros y contras. Por ejemplo, en el sólido puedes decir que es más rápido, pero también tienen una duración que va a caducar dependiendo la cantidad de información que vos le proceses. Aparte de eso, pues también por el tipo de tecnología que tienen, en algún punto pues su vida útil va a ser menos utilizada. Pero hace poco vendí un disco de estado sólido de 500 que ya tenía 3 años de tenerlo y tenía un montón de horas. Y me dice la persona, pucha, realmente le da un realce a la computadora como no tenés una idea. Entonces, realmente ahorita, pues, yo creo que el plus siempre tiene que ser eso, ¿verdad? Que compremos una máquina que tenga un disco de estado sólido. Ya, pues, las cantidades ya difieren en cuanto al precio también, porque obviamente a mayor cantidad el precio se va disparando.
Pero yo lo que sí aconsejaría en este caso, si es para una persona que trabaja en ofimática o lo que sea, ¿verdad? Un disco de estado sólido de unos 240 o de 128 no es más que suficiente. Antes, pues que teníamos que descargar películas y todo lo demás, entonces teníamos necesidad de una gran cantidad de almacenamiento. Ahora, pues tenés Netflix, tenés HBO Max, tenés YouTube, entonces ya esa necesidad solo se convierte nada más para guardar cosas específicas. Guan.